Buenos días, mi nombre es Fernando Reyes Cárdenas, soy residente del cuarto grado de psiquiatría por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Hospital Sede Dr. Rafael Serrano. Soy el autor del proyecto de investigación titulado Satisfacción de usuarios del área de internamiento temporal en un hospital psiquiátrico. Los puntos a desarrollar serán los siguientes: antecedentes de la investigación, su justificación, la metodología y finalmente los resultados y su conclusión. Como primer punto a destacar es la naturaleza de esta investigación, la cual se fundamenta en la inherente relación que existe entre el hombre, su salud y su enfermedad mental, y cómo es que esto se correlaciona. Según la época y el contexto social, el enfermo mental ha sido visto como víctima de posesión demoníaca, profeta de Dios, líder, dictador, bruja, subhumano y más recientemente como una persona, portadora de un padecer o una enfermedad mental, a veces protegido, exaltado y glorificado, y en otras segregado, señalado y castigado, y más recientemente tratado. Hoy en día el sistema de salud pública mental es un sistema fundamentado en la ciencia médica. La práctica psiquiátrica contemporánea se constituye por múltiples elementos que le dan forma y valía. Entre ellos se encuentran las neurociencias, representado por universidades, farmacéuticas y organizaciones públicas y privadas. Su función es la generar de conocimiento neurobiológico elemental. Las ciencias clínicas, en segundo lugar, que son instituciones que generan un lenguaje común entre clínicos y científicos, postulan los criterios diagnósticos, además de los lineamientos técnicos y terapéuticos. En tercer lugar, las organizaciones que gestionan y administran los recursos y las políticas de salud pública destinadas a la salud mental entre los distintos gobiernos. Finalmente, el marco jurídico y legal, que es dependiente de cada nación. En nuestro caso destaca la Constitución, que dicta el derecho a la salud en su artículo número 4 y la Ley General de Salud a través de la norma número 25, que determina las condiciones que deben de operar las instituciones de salud pública. En el caso particular de esta investigación, se trata del Hospital Psiquiátrico de Puebla Dr. Rafael Serrano, El Batán, ubicado en el kilómetro 7.5 del viejo camino al Batán, en esta capital, y que inició sus actividades asistenciales el 5 de julio de 1967. Es la única institución de carácter público cuya población diana incluye pacientes psiquiátricos con criterios de internamiento, que sean mayores de edad, que sean residentes del estado de Puebla y que carezcan de un sistema de protección social. Está constituido por los siguientes servicios: consulta externa, hospitalización temporal dividida en dos pabellones, 50 camas para hombres, 34 para mujeres, hospitalización permanente, hospitalización modelo Hidalgo, talleres de rehabilitación física y talleres de terapia ocupacional, además de las diversas áreas administrativas de mantenimiento y áreas verdes. Con respecto a los recursos humanos, cuenta con una plantilla media de 29 doctores, 18 especialistas en psiquiatría y 11 médicos generales, además de 26 médicos en formación de especialidad en psiquiatría. Se cuenta con 156 elementos del servicio de enfermería, junto con los servicios de psicología, trabajo social, nutrición y rehabilitación. La justificación de este estudio se basa en primer lugar que la población psiquiátrica es una población vulnerable y con frecuencia se ve transgredida en sus derechos. Actualmente la evaluación de los sistemas de salud mental pública están enfocados principalmente en el análisis de los recursos humanos, los financieros, la infraestructura y el repertorio de los servicios que ofrece una institución, por tanto, la productividad que genera. Más recientemente se ha tomado con mayor importancia la evaluación de la calidad de la atención médica mediante el análisis de los resultados de todo el proceso médico, utilizando como un indicador la satisfacción percibida por el usuario y por sus familiares. Eh, el estudio de la satisfacción percibida ofrece pautas para establecer programas de mejora en la atención hospitalaria y que se van a ver reflejados en una mejor relación entre el usuario y la institución, una mejor adherencia terapéutica y una disminución en las quejas, las conciliaciones y los procesos legales. El objetivo primario de esta investigación es determinar de manera cuantitativa cuál es el nivel de satisfacción que perciben los usuarios del internamiento en el área temporal del hospital psiquiátrico. El objetivo secundario es determinar cuáles son los indicadores de atención que el usuario percibe como mejores y peores al momento de su recuperación. Este estudio es descriptivo, es transversal, prolectivo, homodémico y monocéntrico. La población de estudio constituida por hombres y mujeres que cumplen algún criterio de internamiento psiquiátrico, es decir, agresividad, negativismo al alimento o a la medicación, errores de juicio y de conducta,
ideas suicidas, ideas homicidas, nula red de apoyo social y que sea inaccesible el hospital en una determinada urgencia psiquiátrica. El internamiento puede ser modalidad voluntaria o involuntaria y por reglas del hospital, la población que se puede hospitalizar incluye desde los 18 hasta los 65 años de edad. Pacientes que al momento del ingreso o durante el internamiento sean detectados con condiciones médicas que pongan en peligro su vida o su integridad son derivados automáticamente a los hospitales generales. Los criterios de elegibilidad incluyen los criterios de inclusión, que son todos los pacientes que hayan sido dados de alta en el periodo de junio y agosto del año 2021. Criterios de exclusión, que el paciente no desee cooperar con el estudio, que el paciente muestre una dificultad para comprender o expresarse en el idioma español y que tenga alguna alteración cognitiva que le impida atender correctamente al instrumento de medición. Los criterios de eliminación del estudio es que no se haya completado en su totalidad el instrumento de medición. Se va a aplicar una ficha de identificación que constituye por una parte datos demográficos del paciente como el sexo, la edad, el origen del usuario, el estado civil, el conviviente o familiar responsable del usuario, la ocupación previa al internamiento, el grado máximo de estudios y por otra parte va a tener elementos del historial psiquiátrico del usuario. Por ejemplo, el tipo de internamiento que presentó, fue voluntario o involuntario, el diagnóstico, el aumento de alta que está basado en los diagnósticos del CIE-10, el número de hospitalizaciones y el número de internamientos previos a la hospitalización actual. El instrumento que se utilizó es un instrumento desarrollado en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania en el año 2001, se llama Penn State Inpatient Psychiatric Satisfaction Survey. Es una versión traducida al español, pero no validada. Esto es debido a que no se encontró dentro del marco teórico ningún instrumento de medición que estuviese en español, y mucho menos en México, que estuviese enfocado en determinar la satisfacción de los pacientes hospitalizados. Por tanto, se utilizó como inicio de la investigación este instrumento. El instrumento constituye una evaluación de dos grandes esferas. Por una parte, la esfera estructural, que se integra por las capacidades técnicas, terapéuticas, administrativas y de infraestructura con las que tiene el hospital, y por otra parte la esfera interpersonal, es decir, la capacidad de atención y cordialidad que tienen los trabajadores de la institución. El instrumento tiene dos fases. El primero constituye 15 afirmaciones, las cuales van a ser respondidas con 5 posibles respuestas, desde totalmente de desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, y van a ser posteriormente valoradas en una puntuación de -2 a +2. El resultado nominal de esta evaluación va a ser posteriormente trasladado a una cifra porcentual para facilitar la interpretación del mismo. La segunda fase del instrumento consta de 15 indicadores, de los cuales van a ser elegidos 3 que fueron considerados los más benéficos para la recuperación y 3 que fueron considerados como los menos benéficos al momento de la recuperación del paciente. Los resultados de la investigación, en primer lugar, fueron 57 los pacientes dados de altas entre julio y agosto del año 2021. De ellos, 2 no aceptaron participar en la investigación, 5 fueron eliminados por no terminar la totalidad del instrumento y 11 no fueron entrevistados por problemas de logística entre el servicio y el investigador. El total de pacientes evaluados fue de 39, que representa el 66% de la totalidad. Hay cierta similitud entre el grupo de hombres y de mujeres, hombres 46.1% y mujeres un 53.8%. Con respecto a la edad, hay una mayoría, una predominancia de pacientes entre 18 y 30 años, representa el 43.5%. También el medio urbano de origen representa el 80% de la población estudiada. El estado civil, en su mayoría, el 51.2% es soltero y el familiar responsable en el 48.7% es madre o padre del usuario. La ocupación previa es bastante homogénea. Por una parte tenemos un 12.8% personas que trabajan en casa pero no tienen remuneración. El 46.1%, que es la mayoría, son pacientes que tienen un oficio que sí es remunerado. Y finalmente el 15.3% ejercen una profesión que también es remunerada. El nivel académico también es homogéneo. Secundaria el 25.6%, bachillerato el 33.3% y profesional un 22.2%. Dentro de los antecedentes psiquiátricos de la población, encontramos que el 100% de los internamientos fueron de carácter involuntario,
Hay que considerar que la investigación se hizo durante un periodo de pandemia donde tenían medidas de mayor restricción al hacinamiento y internamiento. El diagnóstico fue, fue también bastante homogéneo, pero el más frecuente fue el de trastorno mental y del comportamiento secundario consumo de múltiples sustancias psicotrópicas. El número de internamientos previos es de 43.5% en su primer internamiento. Los resultados de la primera fase de investigación incluyen en primer lugar la satisfacción global que tienen los pacientes. El resultado es 78.1 y con esto tenemos respuesta a nuestro primer objetivo, que es determinar de forma cuantitativa cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios. En este caso, 78.1. A partir de este nivel vamos a detectar que hay indicadores que tienen un mayor nivel que el promedio global. Entre ellos vamos a encontrar con un 90% los reglamentos o la forma en cómo se conducen los pacientes y el personal durante el internamiento, que tiene una satisfacción de hasta el 90%. En un 92.5% es la explicación de las intervenciones que se realizan durante la hospitalización. En un 86.5% una mejoría entre las relaciones interpersonales. En el 90% también una mejoría con respecto al motivo que llevó a la consulta y el posterior internamiento del paciente. 95% determina un alto nivel de satisfacción, ya que el personal se muestra tanto amistoso y atento. Otros indicadores son, por una parte, las instalaciones ofrecidas a los internados, que las consideran tanto útiles como seguras y limpias. El 88% de satisfacción con respecto a la sensación de seguridad durante el internamiento, además de que durante el internamiento el 84.5% considera que hay un aprendizaje del afrontamiento. El 92% es un dato importante de los pacientes considera que sí recomendaría el hospital para un internamiento psiquiátrico en caso de ser necesario. Aquí encontramos los primeros indicadores que están por arriba y por contraparte tenemos indicadores que se encuentran por debajo del nivel global de satisfacción. Estas serían áreas de oportunidad para poder cambiar, para poder mejorar. Entre ellos incluye lo que respecta a los derechos informados del paciente, a la explicación del plan terapéutico y al involucramiento del paciente en el momento de confeccionar el plan terapéutico. También consideran que el involucramiento al momento del alta y el seguimiento de la hospitalización es bastante deficiente. Al momento, en la fase 2 del instrumento, al momento de determinar cuáles son los indicadores que ellos consideran más benéficos y menos benéficos durante el internamiento, encontramos estos, que es por una parte la atención del personal, los resultados positivos del tratamiento percibidos por el usuario y la amabilidad del personal. Son lo que fueron considerados como lo que más benefició para los pacientes. En contramedida, identificaron dos muy importantes que perjudicaron o por lo menos no apoyaron como debían para la recuperación del paciente. Uno que es la participación del mismo paciente al momento de diseñar el plan terapéutico y el otro que es la explicación del mismo plan terapéutico por parte del personal. Son los que consideran los usuarios como lo más confuso o lo que menos aportó al momento de su recuperación. De lo anterior tenemos las siguientes conclusiones. Por una parte, a pesar de las carencias del instituto del hospital, sí hay altos niveles de satisfacción entre los usuarios. Existen indicadores de la atención hospitalaria que tienen altos niveles en particular al momento de evaluar la satisfacción y los cuales deben ser reconocidos y fomentados por los gestores del hospital. Por otra parte, hay indicadores que puntúan bastante bajo en sus niveles de satisfacción, los cuales tienen que considerarse al momento de hacer gestiones para la mejora. Es necesario expandir este tipo de investigación, ya que hasta la fecha no hay informes que nos hablen sobre la satisfacción o los resultados finales del proceso terapéutico, por lo menos en instituciones públicas de carácter de salud mental. Y finalmente, como lo demuestra la investigación, es necesario generar instrumentos que estén apropiados y que sean fiables y válidos para poder hacer investigación en nuestro medio, no tener que depender de instrumentos de ajenos. Gracias.